citómetro de flujo, que hay reactivos, pero que no se aplican los paneles de Euroflow por cosas administrativas. Y eso es algo que hemos platicado en corto, ¿no? Ya muchas veces, y además no es solo una vergüenza de los hospitales públicos, algunos, obviamente hay hospitales que tienen implementado el panel de Euroflow que están dando resultados muy buenos, pero también lo pasamos en centros privados y es algo que hemos incluso enviado casos directamente con usted de pacientes que tienen mieloma múltiple y que llegan a la consulta con un panel para leucemia, ¿no? O para enfermedad mieloide. Entonces es un gasto de recurso innecesario para el paciente. Además, no es algo que carezca de estandarización. La vez pasada en otro evento venía el grupo de Euroflow a decirnos que había gastado 9 millones de euros para poder estandarizar el panel de Euroflow y que lo único que nosotros tendríamos que hacer pues es aplicarlo al país o querer gastar otros 9 millones de euros para llegar a las mismas conclusiones. Entonces estoy convencida de que es algo que podemos cambiar poco a poco en nuestras instituciones e irlo permeando hacia otros niveles, tanto en medio privado, hacer el conocimiento a los institutos públicos, porque además es un ahorro, ¿no? Porque se hacen marcadores a veces que parece sin sentido. Y claro, hay hospitales que tienen el panel muy bien implementado y que están dando resultados muy buenos para los pacientes. Solo para agregar, bueno, medir enfermedad residual mínima se ha hecho en varias enfermedades y en mieloma múltiple no es la excepción. Los resultados son buenos, sobre todo en el factor pronóstico. Ya por obviedad del tiempo no puse los otros estudios, pero también podemos medir enfermedad residual mínima post-trasplante y el poder obtener una mayor cantidad, es un factor pronóstico de sobrevida libre de progresión favorable en el sentido de que después del trasplante, si logramos una enfermedad mínima residual negativa o indetectable, van a tener un mejor pronóstico estos pacientes. Entonces, eso es también una de las cosas objetivas que se han mostrado en que el trasplante ha logrado aún en pacientes que entraron en remisiones parciales o aún con enfermedad detectable. Entonces, sí es una muy buena técnica y como vieran ustedes, medirlo de manera molecular o medirlo por citometría, solamente hay que apegarse a los criterios actuales y tener paciencia, poder medir una muy buena cantidad de eventos, arriba de 1 millón idealmente, y como vieron ustedes en la gráfica, arriba de 5 millones estaría mejor para poder establecer un factor pronóstico y saber si ese paciente entrará o no a consolidación o tomar alguna otra decisión. Y en la otra parte que yo le veo también buena en el sentido y sobre todo a la propuesta que ha hecho el grupo que se está formando, es que si en un determinado número de pacientes podemos medir en México con los diferentes tratamientos el efecto de cada terapia de las instituciones sobre esa enfermedad residual mínima, podemos demostrar que aunque parezcan caros algunos esquemas de tratamiento, el poder tener mejores respuestas e enfermedad mínima residual no detectable puede justificar el costo de estos medicamentos y lo mejor de esto pues es que le irá mejor al paciente o tendrá una mejor sobrevida libre de progresión. Sí, agregando esto que menciona el doctor Gregorio, es que tenemos que concientizar a los directivos o a quien aprueba los fármacos, es que ellos solamente ven el costo de la talidomida y de la dexametasona, pero habría que considerar el traslado en ambulancia, la radioterapia, la incapacidad permanente del paciente. Si ese paciente muere pronto, ¿cuánto tiempo va a quedar la pensión a cargo de sus familias, ¿no? Entonces, eso es lo que no se está contemplando y que con datos nacionales y locales podemos también pues empezar a solicitar lo que deberíamos mínimamente tener. Muy bien, la pregunta nos da pie también a invitarlos a la próxima sesión que va a ser muy interesante sobre mieloma y sobre citometría de flujo por el doctor Carlos María Fernández de España y bueno, los invitamos a todos a seguir
ya sea presencial o en línea, seguir contando con su presencia. Otra pregunta, para el protocolo de mieloma múltiple, ¿es posible ingresar pacientes privados o solo de las instituciones? Todos los pacientes, el único requisito es que el hematólogo pertenezca a AME y son pacientes nuevos. Entonces pueden ser pacientes privados, pacientes institucionales. En las instituciones yo sé que hay reglas y hay normas, por eso tenemos un bosquejo para que ustedes lo puedan someter a sus comités de ética si es que requieren aprobación. Si no requieren aprobación local, pues pueden enviar a los que quieran. ¿Alguien del auditorio que tenga alguna pregunta para los ponentes? Bueno, si no, continuamos con las preguntas en línea. Dice, definitivamente la evaluación de la remisión completa con búsqueda de enfermedad mínima residual debe sustituir a la inmunofijación. Yo creo que no, eso ya está establecido hasta el momento. Hay una serie de estudios que se deben seguir y una vez que el paciente tiene la electroforesis sin pico monoclonal, pues podemos pedir la inmunofijación y luego las cadenas ligeras y eventualmente pues la enfermedad mínima residual se mide también, pero no es un sustituto, no desde mi punto de vista. La evaluación tiene todos los puntos que ya conocen y la determinación de cadenas ligeras pues también ocupa un lugar. Dentro del nivel de profundidad de la enfermedad residual mínima, pues es mucho menos sensible que la citometría de flujo. Esto no quiere decir que deba ser sustituida. Si ustedes tienen pacientes y tienen esas herramientas o no cumple con todos los criterios previos o ustedes van a hacer alguna otra estrategia, lo pueden hacer. La idea de poderla hacer de manera rutinaria y poder evaluar, sobre todo bajo una medición y análisis, es ver qué tanto impacto tienen los esquemas de tratamiento, pero no se invalida ninguna de ellas y tiene su lugar para medir la profundidad de enfermedad mínima residual. Porque también existen otros parámetros de los que no hablamos, pero hay quien utiliza el PET-CT también para medir respuesta a enfermedad residual, imagen de resonancia magnética, otras técnicas de PCR que no son estas, que han sido sustituidas, pero pues existen otras maneras para poder medir la respuesta de la enfermedad en estos pacientes. Si me permite nada más agregar, el hacer enfermedad mínima residual tiene como requisito, primero, tener la respuesta completa estricta, y entonces es lo mejor hacer posterior a la respuesta completa estricta que está negativa, la enfermedad mínima residual. Entonces, por eso, como bien dicen, no se sustituye ninguna de las pruebas, pero sí tienen que darse en secuencia. Y el criterio de enfermedad mínima, para hacer enfermedad mínima residual, idealmente es que se tenga la respuesta completa estricta. Bueno, si no hay más, agradecemos a todos su presencia, los invitamos a pasar a tomar algún canapé y a nuestra próxima sesión, que es como regularmente son en el Hotel Crown Plaza, el próximo miércoles 6 de marzo a las 19 horas. Gracias.